Muy bien, buenos días alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase virtual de matemática. El día de hoy a los jóvenes de tercero de secundaria les toca hablar sobre lo que es lógica proposicional. Ese es nuestro tema del día de hoy, lógica proposicional. Entonces entendamos qué es la lógica, ¿no? Dice, es llamada también lógica de enunciados o lógica de orden. Es la lógica más sencilla de la lógica simbólica. Trata sobre la verdad o falsedad de las proposiciones y de cómo la verdad se transmite de unas proposiciones, o sea, premisas, a otras que son conclusiones. Una proposición es la unidad mínima de significado susceptible de verdad o falsedad. Por ejemplo, una proposición que yo haga acá de decirles, Pizarro era peruano. Usted puede decir, eso es verdadero o eso es falso, ¿no? Dependiendo realmente de qué estamos hablando y a qué corresponde, ¿no? Entonces, lo que quiero que entendamos es que estas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. ¿Qué es una proposición? Dice, es un enunciado al cual se le puede asociar el concepto de verdadero o falso, pero no ambos. Una proposición o es verdadera o es falsa, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí tengo unos ejemplos. La luna es cuadrada. Carlos, dime, ¿eso será verdadero o falso? Falso. Pero no es ambos, ¿verdad? O sea, no puedo decir la luna es cuadrada, verdadero y falso. No, no es ambos. Como dice Carlos, de frente, falso. Ahora tengo otra proposición. Me dice, el 2 es un número primo. Y le pregunto a Arturo, ¿verdadero o falso, Arturo? Verdadero, correcto. El número 2 es un número primo. Entendiendo que los números primos son aquellos que tienen solamente dos divisores, es decir, la unidad y ellos mismos. Y la última proposición que tenemos me dice, las arañas son mamíferos. Luego me explica acá al lado, me dice qué son las proposiciones compuestas y cuáles son las simples. Voy a empezar por las simples, dice. Llamadas también proposiciones atómicas o elementales. Son aquellos enunciados que tienen un solo sujeto o un solo predicado. Por ejemplo, Juan viajará mañana a Trujillo. 6 es un número primo. Fíjense que tiene o un solo sujeto o un solo predicado. Pero no tengo dos sujetos allí, solamente tengo uno solo. Por otra parte, las proposiciones compuestas son aquellas que tienen dos o más significados unidos por conjunciones gramaticales o en todo caso contienen el adverbio no. Cuando me habla esto de conjunciones gramaticales, pueden ser y, o, entonces, sí, solo sí. Esas son conjunciones gramaticales que pueden unir dos proposiciones. Por ejemplo, yo podría tener allí una sola proposición que diga, Javier es ingeniero. Esa es una proposición que realmente si Javier es ingeniero es verdadera y si no lo es falsa. Lo otro podría decir, Javier trabaja en una empresa minera. Y también tendría una proposición sola allí, ¿no? Pero fíjense que no es el caso. Aparecen las dos proposiciones unidas por una conjunción gramatical que en este caso es la I. Tiene un condicionante. Dice, Javier es ingeniero y trabaja en una empresa minera. Entonces, esa es una proposición compuesta, porque tengo más de dos significados que están unidos por una conjunción gramatical. Aquí tengo otro ejemplo. Dice, 4 es un número par o 5 es un número compuesto. Cuidado con estas dos proposiciones porque en la primera, dice Javier es ingeniero y trabaja en una empresa minera
Es decir, las dos se tienen que cumplir. Tiene que ser ingeniero y trabajar en una empresa minera. Pero cuando hablamos con el condicionante o, eso quiere decir que o sucede una cosa o sucede la otra. ¿Sí? Pero no las dos. No suceden las dos. El 4 es un número par o el 5 es un número compuesto. Realmente aquí lo único verdadero es que el 4 es un número par. El 5 no es un número compuesto. ¿Okay? Los números compuestos son aquellos números imaginarios. Un número imaginario se trabaja con un par ordenado. Bueno, eso es algo que ya verán ustedes cuando estén en cuarto de secundaria. Entonces, recordemos, proposiciones simples, llamadas también proposiciones atómicas elementales. ¿Por qué? Porque tienen un enunciado que tiene un solo sujeto. Mientras que la proposición compuesta es la unión de dos proposiciones por una conjunción gramatical. No lo olviden porque cuando trabajemos en las tablas de verdad, esto es importante para poderlo comprender. Luego tenemos los conectivos lógicos, que era lo que hablábamos de las conjunciones gramaticales. Esos son los conectivos lógicos. Tenemos el de negación. A ver, aquí me dice que P es una proposición. Si yo me regreso al caso anterior, podríamos decir que P es que Javier es ingeniero. Supongamos que P Javier es ingeniero. Dice, P es una proposición. O sea, Javier es ingeniero. Entonces, no P sería Javier no es ingeniero. Porque es la negación, ¿no? En vez de decir Javier es ingeniero, diría Javier no es ingeniero. Es su negación. Por lo tanto, tengo un ejemplo. Claro, ellos lo hacen con el jueves, ¿no? La proposición es hoy es jueves. Su negación, es decir, el no, es decir, hoy no es jueves. ¿Ok? Estoy negando que sea jueves. Como sinónimo de no, se utilizan las siguientes expresiones. No necesariamente tiene que aparecer el no para que sea un conectivo lógico de negación. Puede aparecer no es cierto que, no es el caso que, es falso que, no sucede que. Ahora bien, si una proposición es verdadera, que es lo que vemos acá en el cuadro, tengo la proposición P, Javier es ingeniero, es verdadero, ¿ok? Si Javier es ingeniero, su negación tendría que ser falsa, porque su negación es que Javier no es ingeniero. Pero ya yo estoy diciendo que él es ingeniero. El ser ingeniero es verdadero. El no ser ingeniero entonces sería falso. ¿Ok? Ahora, si la proposición es falsa, es decir, Javier es ingeniero, eso es falso. En todo caso, Javier no es ingeniero, entonces es verdadero. ¿Saben qué es importante? Que ustedes se aprendan estas tablas. Estas tablas son muy importantes porque cuando pasemos a la matriz para resolver tablas lógicas, ustedes se tienen que saber cada uno de estos conectivos lógicos y qué sucede cuando uno es verdadero y el otro es falso, cuando los dos son verdaderos, cuando los dos son falsos, qué resultados voy a obtener. Entonces es importante irse aprendiendo estas tablas. Estas tablas las tienen ustedes en su libro. No es necesario que lo copien de acá porque debería de estar en su libro. Ahora tengo la conjunción. En este caso la conjunción es y. El conectivo que voy a utilizar para unir las dos proposiciones es la y. Pero esa conjunción tiene un símbolo. Obsérvenlo, acá está. Este símbolo que usted observa allí entre la proposición P y la proposición Q, que se conoce como conjunción, en el castellano realmente es la letra I. Entonces dice, si tengo dos proposiciones, la P y la Q son proposiciones. Se llama conjunción de P y Q a la proposición compuesta de P y Q. Y se denota P conjunción Q.
Vamos al ejemplo. Tengo la proposición P que me dice hoy es viernes y la proposición Q, la luna es redonda. Si la conjunción para unir los dos enunciados es con la letra I, entonces en mi resultado yo tendría que decir hoy es viernes y la luna es redonda. ¿Ok? Porque eso me va a unir las dos proposiciones a través de la conjunción, que es la letra I. Ahora, ¿qué es lo importante para mí? Esta tabla que tienen acá. ¿Por qué? Porque aquí me da las dos proposiciones. La proposición P, hoy es viernes. La proposición Q, la luna es redonda. En la conjunción entre P y Q, si ambas proposiciones son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera. Si alguna de las proposiciones es falsa, entonces la conjunción será falsa. A ver, repito, porque esta es la más sencilla de todas. Este conectivo lógico es el más fácil, el de la conjunción. Si las dos proposiciones son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera. Si alguna de las proposiciones es falsa, entonces la conjunción es falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá me dicen, hoy es viernes y la luna es redonda. Okay. Si hoy es viernes es verdadero y la luna es redonda es verdadero, entonces la conjunción es verdadera. Pero, fíjense el segundo caso, me dice, hoy es viernes es verdadero, la luna es redonda es falso. Entonces la conjunción es falsa, porque cuando yo diga, hoy es viernes y la luna es redonda, pero resulta ser que la luna no es redonda, entonces mi conjunción es falsa. Vamos con el siguiente. Dice que sea falsa la proposición P, es decir, que sea falso que hoy es viernes. De hecho, es falso porque hoy no es viernes, hoy es lunes. Entonces, estamos en el correcto, ¿no? Es falso, hoy no es viernes, pero es verdadero que la luna sea redonda, por lo tanto mi conjunción es falsa. Porque en la conjunción, la única manera de que la conjunción sea verdadera es que los dos enunciados sean verdaderos. Es decir, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Ahora vamos con la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva se entiende como la letra O. Es decir, voy a utilizar la letra O para unir dos proposiciones. Dice, si P y Q son proposiciones, se llama disyunción de P y Q a la proposición compuesta de P o Q y se denota por la disyunción de P y Q. Obsérvese el símbolo que están utilizando para la disyunción. Este de aquí, ¿no? Es como el contrario al que vimos en el caso anterior. Pero tenemos un ejemplo, dice, la proposición P es que Pedro estudia medicina y la proposición Q es que Julia estudia derecho. Si yo los uno a través de la disyunción, es decir, voy a utilizar la letra O, diría, Pedro estudia medicina o Julia estudia derecho. Fíjense que en esta tabla, si me la quiero aprender, yo podría decir que todas las disyunciones son verdaderas y es falsa solamente cuando ambas son falsas. Yo lo que les estoy dando son tips para que usted se pueda aprender la tabla, ¿sí? Para que se la haga más fácil. A ver, recordemos la anterior. Hablamos de la conjunción. La conjunción solamente es verdadera si los dos enunciados son verdaderos. Pero en la disyunción todas son verdaderas a menos que los dos enunciados sean falsos. En ese caso, es falsa la disyunción inclusiva. Bien, chicos, vamos a dejar entonces el tema por hoy hasta acá porque se nos agota el tiempo. El día de mañana continuamos.